Las leyes de los gases son principios que describen cómo se comportan los gases en relación con variables como la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. Estas leyes permiten entender y predecir cómo cambiarán las propiedades de un gas cuando se modifica alguna de estas condiciones. Su importancia en la química radica en que explican fenómenos fundamentales como la expansión, compresión y mezcla de los gases, además de servir de base para la ecuación general de los gases ideales, que la ecuación sería PV igual a nRT. Esa sería la ecuación. La relación entre Gay-Lussac y Avogadro es que Gay-Lussac estableció que los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí lo hacen en proporciones sencillas, siempre que se midan en las mismas condiciones de temperaturas y presión. Y Avogadro, basándose en estos resultados, propuso que volúmenes iguales distintos, en las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de partículas o moléculas. La ley de Gay-Lussac establece que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta medida en grados Kelvin. Esto significa que si la temperatura de un gas aumenta, sus partículas se moverán más rápido y chocarán con mayor fuerza y frecuencia con las paredes del recipiente, aumentando la presión. Igual, si la presión disminuye, significa que la temperatura disminuyó, haciendo que las partículas se movieran más lento y con mayor fuerza. Matemáticamente todo esto se expresa como P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, donde P significa la presión del gas, T significa la temperatura absoluta medida en grados Kelvin y 1 y 2 significan los estados inicial y final del gas. Gay-Lussac, 1778 a 1850. Fue un químico y físico francés. Estudió en la École Polytechnique y en la École des Ponts et Chaussées de París. Es reconocido por formular la ley de Gay-Lussac, que relaciona el volumen y la temperatura de los gases, y por descubrir que los gases reaccionan en proporciones de volúmenes simples. También investigó la composición del aire y del agua, realizando aportes fundamentales a la química moderna. Hola, mi nombre es Jimena Viridiana. Yo voy a explicar la fórmula para la ley de Gay-Lussac. Pues la fórmula es volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. Y lo voy a explicar mejor con tres problemas. En el primero, supongamos que tenemos un gas que su volumen es de 2.5 litros, que se encuentra a 27 grados Celsius y se calienta a 127 grados Celsius. Entonces, siempre para aplicar la fórmula debemos convertir los grados Celsius a Kelvin. Entonces pues yo aquí los convertí y me dio 300 y 400. Entonces pues sustituimos en la fórmula que tenemos acá, lo sustituimos y luego lo despejamos, y que quedaría así, y aquí nos da el resultado. Acá es diferente, se enfría, pero pues viene siendo lo mismo. Convertimos a Kelvin, lo sustituimos en la fórmula, lo despejamos y nos da el resultado. Pues es diferente porque acá nada más nos da una temperatura y nos da dos volúmenes, pero pues igual nada más sustituimos en la fórmula, nos queda así y despejamos y ya. La ley del Avogadro establece que a una misma temperatura y presión, volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de moléculas. Esto significa que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles.
La importancia de la ley del Avogadro es fundamental porque permitió establecer que los gases, sin importar su tipo o masa molecular, se comportarán de manera similar en las mismas condiciones. Gracias a ello se pudo definir el mol, se descubrió el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 partículas sobre mol, y se comprendió mejor la estructura molecular de los gases y el desarrollo de la ecuación general de gases ideales. Por otro lado, sus usos y aplicaciones normalmente son para calcular volúmenes de gases en reacciones químicas y comparar gases de distintos bajo las mismas condiciones, y por otro lado para la industria química y farmacéutica. Amadeo Avogadro nació en Italia en 1776 y falleció en 1856. Propuso que volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. También en su número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23, que son las partículas en un mol. Y también está su ley de Avogadro, que ayudó a comprender la relación entre masa, volumen y cantidad de sustancias en gases. Ley de Avogadro. A temperatura y presión constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. Esta es la fórmula, la cual es la de la ley. Y ahora vamos con los ejemplos. Ejemplo 1. Un gas ocupa 10 litros con 0,25 moles. ¿Cuál será el volumen con 0,60 moles? Usamos la fórmula y nos da respuesta que son 24 litros. Ejemplo 2. Un gas ocupa 9 litros con 36 moles. No, con 0,36 moles. ¿Cuántos moles tendrá si ocupa 15 litros? Respuesta: 0,60 moles. En resumen, a más moles, más volumen. A menos moles, menos volumen, siempre que la temperatura y la presión no cambien.